Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de electrónica digital. En este video vamos a aprender a resolver circuitos eléctricos que tienen dentro de sus elementos diodos. Específicamente estaremos haciendo uso de diodos rectificadores. Bien, cuando queremos resolver un circuito eléctrico que tiene dentro de sus elementos diodos rectificadores, vamos a hacer uso de los modelos equivalentes lineales para aproximar a un diodo. Existen tres aproximaciones muy usadas para resolver circuitos que involucran diodos y cada una de ellas es útil en ciertas condiciones. Para resolver este tipo de problemas tenemos que recordar el modelo del diodo que está ejemplificado con la figura que se ve en pantalla, que nos muestra la curva de funcionamiento real de un diodo y que esta curva la obtenemos a partir del análisis del modelo de Williams-Shockley. Esta curva nos muestra en el primer cuadrante cómo es que se comporta un diodo cuando está conectado en directa, es decir, cuando el polo positivo del diodo se encuentra conectado al polo positivo de una fuente y el polo negativo del diodo también se encuentra conectado al polo negativo de la fuente. Esta misma figura, en el cuadrante número 3, nos muestra cómo es el comportamiento de un diodo cuando está conectado en inversa. Específicamente, estos modelos equivalentes de los que vamos a hablar en este video nos estarán ayudando a aproximar únicamente cuando un diodo está conectado en directa. Y como podemos ver en la figura, este modelo no es lineal y por lo tanto lo que haremos con estas tres aproximaciones será establecer modelos que sí son lineales con el objetivo de aproximar a este modelo de Williams-Shockley. Veamos cuáles son estos tres modelos equivalentes. La primera aproximación también recibe el nombre de el diodo ideal y en esta primera aproximación se considera que el diodo permite el libre paso de la corriente. Si nosotros vemos esa gráfica que se encuentra a la izquierda, donde el eje vertical representa la corriente y el eje horizontal el voltaje, esta gráfica establece el libre flujo de la corriente. Por lo tanto, si las comparamos esta gráfica con el primer cuadrante de la curva del funcionamiento real de un diodo, podemos ver que si bien es una estimación, en virtud de que la corriente aumenta hacia arriba, pues no es una gráfica que haga una muy buena aproximación. En este caso, cuando nos encontremos ante la presencia de un diodo rectificador dentro de un circuito, simplemente tenemos que cambiar este diodo por un cortocircuito o un cable, representando que dejaremos el libre paso de la corriente, como lo establece la gráfica de esta primera aproximación. En la segunda aproximación ya se toma en cuenta la barrera de potencial, es decir, el voltaje que se genera al juntar el semiconductor dopado positivamente y el semiconductor dopado negativamente, es decir, la barrera de potencial o el voltaje que se genera con la unión Pn. Este dependerá del tipo de semiconductor del cual esté fabricado el diodo. Si está fabricado de silicio, esta barrera de potencial tendrá un valor de 0.7 volts y si está fabricado de germanio, esta barrera es de 0.3 volts. Por lo tanto, si nosotros de forma práctica queremos utilizar la segunda aproximación para resolver circuitos que involucren diodos rectificadores, lo que tendremos que hacer es que donde se encuentre cada uno de los diodos lo vamos a cambiar por una fuente cuyo valor estará dado por el voltaje de la barrera de potencial dependiendo de cuál sea la fabricación de cada uno de los diodos. Uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es la polaridad de la fuente. Tenemos que notar que el lado positivo de la fuente se encuentra orientado al lado positivo del diodo y el lado negativo de la fuente al lado negativo del diodo, que está representado por la línea en la punta del triángulo.
Por último tenemos la tercera aproximación, la cual está considerando la barrera de potencial que fue tomada en cuenta en la segunda aproximación, pero en este caso se considera una pendiente para el crecimiento de la corriente. Si comparamos esta gráfica con el modelo de Williams-Shockley, podemos ver que si bien es un modelo lineal, de las tres aproximaciones es la más exacta. Esta pendiente del incremento de la corriente surge a partir de la ley de Ohm y por lo tanto involucra un elemento resistivo. Este elemento resistivo se considera la resistencia interna del diodo y por lo tanto, para efectos prácticos, cuando tengamos un diodo rectificador dentro de un circuito, este lo vamos a cambiar por una fuente con la misma polaridad que ya explicamos en la segunda aproximación, pero vamos a colocar también una resistencia que, como ya comenté, estará representando la resistencia interna del diodo. Bien, una vez que hemos explicado esto, veamos tres ejemplos de cómo resolver circuitos que involucren diodos rectificadores a través de estos modelos equivalentes lineales. En el ejemplo número 1 se nos pide calcular las corrientes de este circuito que involucra dos mallas y se nos pide utilizar la segunda aproximación. Como podemos ver en pantalla, el circuito involucra la presencia de dos diodos que se les ha colocado la leyenda SI para determinar que son diodos que están fabricados de semiconductor de silicio. Bien, el paso número 1 será cambiar los diodos dentro del circuito, para lo cual haremos dos consideraciones. Los vamos a cambiar de acuerdo a la aproximación que nos pidan dentro del problema. Y también será muy importante no olvidar considerar la polaridad, es decir, el sentido que tengan cada uno de los diodos. Aquí ya hemos cambiado cada uno de los diodos por una fuente de 0.7 volts porque se encuentra fabricado de silicio y ese es el valor del voltaje de la barrera de potencial de este tipo de diodos. También la orientación es positivo en la parte de arriba y negativo en la parte de abajo porque ambos diodos estaban orientados de esa forma. Bien, una vez que ya hemos cambiado los diodos dentro de este circuito, la solución se convierte en una solución trivial que podemos resolver utilizando los métodos clásicos que ya conocemos. Método de mallas, método de nodos, a lo mejor el principio de superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton, etc. En nuestro caso vamos a hacer uso del método de mallas y por lo tanto aquí he colocado como paso número 2 definir el sentido de la corriente en cada malla de forma arbitraria. En este caso yo he colocado como malla número 1 la malla de la izquierda y le voy a dar un sentido horario. La malla número 2 será la malla de la derecha y tendrá el mismo sentido de la corriente. Como paso número 3 vamos a determinar la polaridad de cada uno de los elementos y para esto vamos a hacer un recordatorio acerca de cómo determinar esta polaridad dentro del método de mallas. Las consideraciones que haremos serán las siguientes. En los elementos resistivos, en las resistencias, la corriente se establecerá con la siguiente polaridad. Tenemos que considerar cuál es el sentido de la corriente que atraviesa cada una de las resistencias y colocaremos un signo positivo donde entre la corriente a la resistencia y un signo negativo donde salga de la misma. En el caso de las fuentes de voltaje, estas ya poseen su propia polaridad. Recordemos que cuando tenemos el símbolo que involucra únicamente líneas, la línea que está más grande será el lado positivo y la línea pequeña será el lado negativo. Cuando tengamos fuentes de voltaje de forma circular, estas ya tienen marcadas cuál es la polaridad. De manera general, cuando la corriente circule de positivo a negativo en un elemento, este se considera negativo y viceversa, es decir, cuando la corriente circula de negativo a positivo, el elemento se va a considerar positivo. Bien, una vez que hemos recordado estas consideraciones, colocaremos la polaridad en cada uno de los elementos, iniciando por la fuente de 0.7 volts de la malla número 1.
que como ya comentamos, en el extremo que tiene la línea más larga ponemos el signo positivo y en el extremo que tiene la línea más corta el signo negativo. En el caso de la resistencia de 20 ohms, vamos a considerar el sentido de la corriente y vamos a colocar un signo positivo donde entra la corriente y un signo negativo donde ésta sale. En la fuente de 0.7 volts de la malla número 2, vamos a colocar un signo positivo en la parte de arriba y un signo negativo en la parte de abajo. Vamos a colocar lo mismo en la fuente de 3 volts de la malla número 1. En el caso del elemento resistivo de 10 ohms, este tendrá dos polaridades. Uno para la malla número 1, cuya corriente está atravesando de arriba hacia abajo. Por eso arriba colocamos más y en la parte de abajo el signo menos. Y tiene otra polaridad para la malla número 2, cuya corriente está atravesando de abajo hacia arriba. Por lo tanto, abajo colocamos el signo más y en la parte de arriba el signo menos. El último de los elementos es la fuente de voltaje de 2 volts y hemos colocado el signo más y el signo menos correspondientemente. Bien, una vez que hemos determinado la polaridad de cada uno de los elementos, vamos con el paso número 4, que será definir las ecuaciones en cada una de las mallas. Empecemos por la malla número 1. En este caso, como ya lo comentamos, vamos a considerar positivos aquellos elementos donde la corriente viaja de negativo a positivo y vamos a colocar como negativos aquellos donde la corriente vaya de positivo a negativo. En la fuente de voltaje de 0.7 volts, la corriente está viajando de negativo a positivo y por lo tanto es un elemento positivo. La fuente de voltaje de 2 volts es negativa y la fuente de voltaje de 3 volts es positiva. El último de los elementos de la malla número 1 que nos falta por colocar es la resistencia, pero tenemos que considerar que esta está siendo afectada por dos corrientes, por lo tanto la vamos a colocar como negativa, porque la estamos analizando desde el punto de vista de la malla número 1, pero estará multiplicada por la corriente 1 menos la corriente 2, y esto será igual a 0. Desarrollando esta ecuación, podemos sumar las tres fuentes de voltaje y serán igual a 1.7, y vamos a quitar los paréntesis para que obtengamos menos 10 por I1 más 10 por I2. Por último, el elemento que no está multiplicando a ninguna corriente lo vamos a poner del lado derecho de la ecuación y nos quedará que menos 10 por I1 más 10 por I2 será igual a menos 1.7 y esa va a ser nuestra ecuación de la malla número 1. En la malla número 2 haremos algo similar. Iniciaremos por la fuente de voltaje de 0.7 volts. Que en este caso está siendo atravesada de positivo a negativo y por lo tanto lo colocamos con signo negativo. La fuente de voltaje de 2 volts es positiva. También tenemos que considerar el elemento resistivo de 20 ohms, que está siendo atravesado de positivo a negativo y por eso lo colocamos con signo negativo, menos 20 por I2. Y nuevamente nos falta analizar la resistencia de 10 ohms. En este caso, está con signo negativo porque está siendo atravesada de positivo a negativo en la malla número 2, pero está siendo afectada por dos corrientes que colocamos entre paréntesis I2 menos I1 y eso será igual a 0. Hacemos la suma de las fuentes de voltaje y en este caso nos dan 1.3 menos 30 porque hemos agrupado el 20 y el 10 que están multiplicando a la corriente 2 más 10 por I1. Y de manera similar vamos a ordenar los elementos de la ecuación para colocar primero la corriente 1, 10 por I1, después la corriente 2, menos 30 por I2 y después el elemento independiente del lado derecho, en este caso, menos 1.3. Y de esta forma hemos terminado las ecuaciones de este circuito y únicamente nos quedará como paso número 5 resolver el sistema de ecuaciones para determinar el valor de las corrientes. Para esto tenemos que hacer uso de las dos ecuaciones que obtuvimos en el paso número 4 y vamos a utilizar un software para resolver este sistema de ecuaciones de forma automática. En mi caso yo voy a hacer uso de esta página matrizcalc.org y vamos a colocar
En este caso, menos 10 por X1, donde X1 va a representar a la corriente 1. 10 por X2, que está representando a la corriente 2. Y esto será igual a menos 1.7, y eso será la ecuación número 1. En la ecuación número 2 tenemos los siguientes elementos. 10 que multiplica a la corriente 1, menos 30 que multiplica a la corriente número 2 y menos 1.3 como resultado de la ecuación. Vamos a dar clic aquí para que nos muestre los números decimales a 2 dígitos y vamos a resolver dando clic aquí en solución por el método de Gauss. Bien, una vez que hemos utilizado este sistema automático, dice que X1, que para nosotros representa la corriente 1, será igual a 0.32 y X2, es decir, la corriente 2, será igual a 0.15. Por lo tanto, podemos colocar como respuesta de este ejercicio que la corriente 1 será igual a 0.32 amperes y la corriente 2 será igual a 0.15 amperes. Ahora veamos el ejemplo número 2. En este caso vamos a resolver exactamente el mismo circuito, pero nos están pidiendo utilizar la tercera aproximación. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, es el mismo ejercicio, pero los diodos van a ser cambiados por una fuente de voltaje que represente la barrera de potencial de cada uno de los diodos y también la resistencia interna de los diodos. Para efectos de este ejercicio, vamos a utilizar el valor de 0.23 ohms para la resistencia interna de cada uno de estos diodos. Nuevamente, como paso número 1, se nos pide cambiar los diodos, considerando su polaridad, es decir, cómo estén orientados en el circuito, y cambiarlos de acuerdo a la aproximación, que en este caso ya mencioné que es la tercera aproximación. Bien, ahí ya he colocado las fuentes de 0.7 volts en ambos casos por tratarse de diodos de silicio y como ya había comentado, considerando un valor de 0.23 ohms como resistencia interna de cada uno de ellos. En el paso número 2 vamos a resolver este circuito por el método de mallas y por lo tanto vamos a definir el sentido de la corriente de forma arbitraria. En la malla número 1 colocando el sentido horario y lo mismo para la malla número 2. En el paso número 3 vamos a determinar la polaridad de cada uno de los elementos y en este caso ya nada más voy a colocar la polaridad porque ya hemos explicado cómo se coloca en los elementos resistivos y en las fuentes de voltaje. Muy bien, una vez que hemos terminado de colocar la polaridad en cada uno de los elementos, en el paso número 4 vamos a definir las ecuaciones de cada una de las mallas, que será un ejercicio similar al que hicimos en el ejemplo número 1, pero aquí deberemos considerar la resistencia adicional que está representando la resistencia de cada uno de los diodos. En la malla número 1 tenemos 0.7 menos 2 más 3, es decir, las fuentes de voltaje, eso no cambió, pero aquí está el elemento que hemos agregado, menos 0.23 por la corriente 1, menos 10 por la corriente 1 menos la corriente 2, porque la resistencia de 10 ohms está siendo afectada por ambas mallas. Muy bien, desarrollando esta ecuación, tenemos que 1.7, que es la suma que nos dio las tres fuentes de voltaje, menos 10.23 por la corriente 1 más 10 por la corriente 2 será igual a 0. Y por lo tanto, nuestra ecuación será menos 10.23 por la corriente 1 más 10 por la corriente 2 será igual a menos 1.7. Y esa va a ser la ecuación que estará representando a la malla número 1. En el caso de la malla número 2, haremos algo similar. Menos 0.7 más 2, menos 20 por la corriente 2, y en este caso tenemos también la resistencia de 0.23 ohms multiplicando a la corriente 2, menos 10 por I2 menos I1, nuevamente porque es la resistencia que está siendo afectada
por ambas mallas. En este caso tenemos 1.3 menos 30.23 por la corriente 2 más 10 por la corriente 1 igual a 0. Y organizando estos elementos tendremos que 10 por la corriente 1 menos 30.23 por la corriente 2 será igual a menos 1.3. Como paso número 5 vamos a resolver el sistema de ecuaciones para determinar el valor de las corrientes, para lo cual haremos uso de las dos ecuaciones que ya hemos determinado en el paso anterior. Y vamos a hacer uso de la misma herramienta automatizada que utilizamos en el ejemplo número 1. Bien, en este caso ya he capturado los valores menos 10.23 por x1 o la corriente 1 en nuestro caso, más 10 por x2 igual a menos 1.7 y la segunda ecuación que es 10 por x1 menos 30.23 por x2 igual a menos 1.3. Nuevamente marcamos que nos muestre números decimales con dos dígitos significativos. Vamos a dar clic en solución por el método de Gauss y nos despliega los resultados. En este caso la corriente 1 será igual a 0.31 y la corriente 2 igual a 0.14. Y estos serán los valores que colocaremos como respuesta de nuestro ejemplo número 2. La corriente 1 igual a 0.31 amperes y la corriente 2 igual a 0.14 amperes. Bien, veamos un último ejemplo y en este caso estamos involucrando dos elementos nuevos. La presencia de 3 mallas en lugar de 2 y en este caso uno de los diodos está marcado con el símbolo GE, que nos indica que es un diodo que está fabricado con germanio y la implicación que tiene es que la barrera de potencial no es igual a 0.7 volts. En este caso será igual a 0.3 volts. Veamos cuál es la solución de este ejemplo número 3. Como paso número 1 vamos a cambiar los diodos y aquí tenemos que considerar los dos aspectos que ya había mencionado anteriormente. Considerar cuál es la polaridad o la orientación dentro del circuito de cada uno de los diodos y también cuál es la aproximación que nos están solicitando. En este caso es la segunda aproximación. Por lo tanto, solamente tenemos que hacer el cambio de cada uno de los diodos por una fuente de voltaje que represente la barrera de potencial de cada uno de los diodos. El cambio, en este caso, quedaría de la siguiente forma. Tenemos que observar cuál es la orientación de cada una de las fuentes y el valor. En este caso, como ya les había comentado, la única implicación es que el diodo que está marcado con el símbolo GE de germanio tiene un valor de 0.3 volts. Bien, ya que hemos hecho el paso número 1 o hemos cambiado los diodos por la segunda aproximación, en el paso número 2 vamos a definir el sentido de la corriente de cada una de las mallas. Iniciaremos por la parte de arriba. Le llamaremos malla número 1 y tendrá un sentido horario. En la parte de abajo a la izquierda la malla número 2 igual con un sentido horario. Y en la parte de abajo a la derecha la malla número 3 con el sentido horario también. Después vamos a determinar la polaridad de cada uno de los elementos. Igual no voy a explicar cada uno de los elementos porque esto ya lo habíamos comentado en el ejemplo número 1. Simplemente voy a colocar la polaridad de todos los elementos dentro de este circuito. Muy bien, una vez que ya tenemos cuál es la polaridad de cada uno de los elementos, vamos a ir con el paso número 4, que es definir las ecuaciones en cada una de las mallas. Veamos en la malla número 1 cómo vamos a definir esta ecuación. En este caso, vamos a comenzar por la fuente de voltaje de 0.7 volts, cuya corriente es atravesada de positivo a negativo y por lo tanto es negativa, la fuente de 0.3 volts que es positiva y después todos los elementos resistivos, en este caso el elemento de 2 ohms que colocamos con signo negativo multiplicando la corriente 1 menos
la corriente 1, porque tenemos una resistencia de 1 ohm, menos 5 por la corriente 1. Y en este caso, el único elemento que está siendo compartido entre la malla 1 y la malla 2 es la resistencia de 4 ohms. Por lo tanto, la colocamos con signo negativo, menos 4, pero vamos a colocar I1 menos I2 para indicar que está siendo afectada por ambas mallas, y esto será igual a 0. Desarrollando, podemos sumar los valores de las fuentes de voltaje y obtenemos menos 0.4 menos todos los elementos que están multiplicando a I1, y en este caso tendremos menos 12 por I1, y el único elemento que está multiplicando a I2 es 4 positivo. Después vamos a colocar el 0.4 positivo del lado derecho de la ecuación, y con esto ya tendremos nuestra ecuación de la malla número 1. Menos 12 por la corriente 1 más 4 por la corriente 2 igual a 0.4. Haremos algo similar con la malla número 2, y en este caso tenemos la fuente de 0.7 volts que está siendo atravesada de negativo a positivo, y por lo tanto la colocamos con signo positivo. Y tenemos dos elementos resistivos que son compartidos. El elemento resistivo de 4 ohms está siendo compartido por la malla 2 y la malla 1, por eso lo colocamos con signo negativo, y entre paréntesis I2 menos I1. Y también la resistencia de 8 ohms que está siendo compartida entre la malla 2 y la malla 3. Por lo tanto, también lo colocamos con signo negativo y entre paréntesis I2 menos I3, y esto será igual a 0. Desarrollando, tenemos 0.7 más 4 que está multiplicando a I1. Hemos agrupado los dos elementos que están multiplicando a I2, por lo tanto nos queda menos 12 por I2 más 8 por I3, y esto será igual a 0. Ordenamos la ecuación y nos queda 4 por la corriente 1 menos 12 por la corriente 2 más 8 por la corriente 3, y esto será igual a menos 0.7. Y esa es la ecuación de la malla número 2. Por último, veamos la ecuación de la malla número 3. En este caso tenemos una fuente de voltaje atravesada de positivo a negativo, y por lo tanto se coloca con signo negativo, menos 0.3. Otra fuente de 0.7 positiva. Una resistencia de 2 ohms que no está siendo compartida por ninguna malla, y por lo tanto la colocamos como menos 2 por I3. Y la resistencia de 8 ohms que está siendo compartida entre la malla 3 y la malla 2. Por lo tanto la colocamos negativa, y entre paréntesis I3 menos I2, y esto será igual a 0. Sumamos los valores de ambas fuentes de voltaje y nos da 0.4 más 8 por I2 menos 10 por I3, y esto será igual a 0. Ordenando los elementos, en este caso no tenemos corriente 1, solamente tenemos corriente 2 multiplicada por 8, menos 10 por la corriente 3 igual a menos 0.4. Listo, ya que tenemos las ecuaciones de las tres mallas, vamos a resolver este sistema de ecuaciones haciendo uso nuevamente de la misma herramienta automatizada. Veamos cuáles son los valores que nos arroja con estas tres ecuaciones. Bien, aquí ya he capturado los valores de los coeficientes de cada una de las corrientes, considerando a X1 como la corriente 1, a X2 como la corriente 2 y a X3 como la corriente 3. Será muy importante que si alguna de las ecuaciones no tiene un elemento de las corrientes, es decir, por ejemplo, la ecuación número 1 no tiene la corriente 3, se coloca un 0 dentro del sistema de ecuaciones. Lo mismo ocurre con la corriente número 1 en la ecuación 3. Por eso hemos colocado un 0. Bien, dicho lo anterior, vamos a señalar esta opción para que nos muestre los números decimales, y en este caso le vamos a pedir que nos dé 3 dígitos significativos. Y nuevamente vamos a dar clic en solución por el método de Gauss. La corriente 1 será igual a 0.036, la corriente 2 a 0.208,
y la corriente 3 igual a 0.206. Y este será el resultado que habremos obtenido en el caso del ejemplo número 3.